1829, Luis Bernet era designado gobernador de las Islas Malvinas, pero poco duró su gestión. En 1833 cae dicha gobernación bajo el mando del comandante inglés James Onslow. Desde entonces y hasta 1982, toda gestión diplomática se cerraba infructuosamente. 26 de marzo de 1982 se lleva a cabo el primer gran error del gobierno militar argentino y que luego desencadenó en una guerra cruel y sin sentido, la Operación Rosario, cuyo objetivo era la toma de la capital malvinense, Puerto Argentino. 2 de abril de 1982, jóvenes tropas argentinas desembarcan refugiadas sigilosamente en el buque de Cabo San Antonio, las corbetas Drummond y Granville, el rompehielos Irizar y el submarino Santa Fe. Islas Malvinas, situada a 700 kilómetros del continente, frente al litoral patagónico argentino, fueron el objetivo indiscutible de soldados armados de inocencia y valor, de coraje y secreto temor. Fueron 74 días de batalla, decisiones político-militares y cálculos equivocados en pos de banderas jóvenes que pusieron su cuerpo, su alma, sus ideales, alimentados por quienes los necesitaban allí, en el frente de batalla y en ese suelo helado y lejano. Lo dejaron todo: sus anhelos, sus sueños, sus lágrimas, su vida, tal vez alguna carta que nunca llegó a destino. Entre tanta vida joven sepultada en aguas sureñas, también quedó el crucero Aras General Belgrano, llevándose consigo a 323 tripulantes. Y seguimos clamando por nuestros derechos, pero sigamos haciéndolo en paz, sin poner en la trinchera vida joven, fuerza útil para cultivar la democracia, aquí, cerca nuestro. Mientras tanto, seguiremos enseñándoles a nuestros hijos que ellas, Gran Malvina y Soledad, y todas las pequeñas islas que las rodean, fueron, son y serán por siempre argentinas. ¿Cómo les va? Nuevamente juntos, hoy recordando otra de las fechas importantes, como ustedes han visto en el video que usamos pegadito a la apertura, otra de las notas de nuestra historia que van dejando huella, una huella muy reciente, por cierto, y nuestro tema de hoy es no solo qué pasó el 2 de abril de 1982, sino cómo se trabaja esta fecha, este tema en nuestras escuelas hoy. Para hablarnos de eso tenemos una visita muy importante, como todas nuestras visitas. Nos acompaña la profesora María del Rosario Zurbriggen. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Para los amigos Marita. Para los amigos Marita, efectivamente, así es. Sí, bueno, antes que nada, gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitarme. Para nosotros es muy importante tenerte acá. Somos un equipo de trabajo, sos nueva al equipo, esperemos que sea la primera de muchas visitas. Bueno, ojalá. Bueno, sos profesora de historia, ¿no es cierto? Sí, soy profesora de historia, bueno, hace ya más de 30 años, hace casi 30 que estoy trabajando en institutos de formación docente, durante muchos años en San Javier, y actualmente en el Instituto Almirante Brown y también en la Escuela Normal. O sea que apuntás hacia donde apuntamos nosotros.
Nuestro interés de hoy especialmente era tener en nuestra mesa un formador de formadores. ¿Cómo se enseña hoy al docente a enseñar la historia? Y vamos a enfocarnos en esto que acabamos de ver, que acabas de ver, que es un hecho muy fresco y dolorosamente fresco en la historia argentina, como es el 2 de abril, ¿no es cierto? ¿Cómo se trabaja en un profesorado? ¿Cómo se enseña a enseñar esto? Bueno, hay cuestiones que son comunes para cualquier tema, ¿no? Hay criterios que tienen que ver, ya sea con un acontecimiento, pensemos la Revolución de Mayo, que es un acontecimiento del pasado, y en el caso de la Guerra de Malvinas, que lo ubicamos dentro de lo que es la historia del pasado reciente. Cuando digo criterios comunes, me refiero, digamos, a tener fundamentalmente en cuenta cuáles son las características que presenta la historia como tal, como ciencia y como disciplina, ¿no? Y en ese sentido hay algunas cuestiones que desde hace varios años ya se vienen debatiendo y que han llevado a ya no creer que hay una sola historia, digamos, ¿no? O esta historia como verdad sagrada, ¿no? Como producto acabado. En todo caso, en función de no solamente de los periodos históricos, de los contextos, de los lugares, socialmente, ideológicamente hablando, es que aparecen estas pluralidad de miradas en torno a un acontecimiento histórico, ¿no? Creo que eso es muy saludable, porque si hay algo que caracteriza a la sociedad es la heterogeneidad y no algo que sea homogéneo. Entonces, en relación con esa pluralidad de miradas, aparece que las verdades son relativas, no absolutas, son parciales. Y esto no nos tiene que preocupar o asustar, digamos, ¿no? Entonces no hay historia, entonces no hay verdad. No, la verdad aparece como justamente una construcción. Y me parece que desde el lugar, desde el aula, se tiene que ofrecer alternativas que tienen que ver con propuestas concretamente que le permitan a las alumnas y a los alumnos poder conocer esas diferentes miradas. Quisiera agregar que con la historia reciente, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué pasa con la Guerra de Malvinas? ¿Qué pasa con el 24 de marzo? Precisamente por esta característica de reciente, muchos de, digamos, el caso de maestras, maestros, profesores, no solamente van a dar cuenta de una historia donde van a hablar de ese objeto a estudiar, sino que muchas veces ellos mismos, nosotras mismos, somos protagonistas de ese tiempo, de esa historia. Esto nos lleva, digamos, a tener la necesidad simplemente de estar más atento en el sentido de los criterios a enseñar, no a tener temor de que qué puede llegar a decir tal profesor. No, simplemente ser rigurosos en los materiales y en lo que vamos a enseñar. Con respecto a esto que me estás diciendo, ¿podemos decir que el docente puede llegar a ser un productor cultural más allá de ser un mero transmisor de contenidos? Sí, seguramente. Me parece que la idea del transmisor también tiene que ver con una concepción de ciencia y con una concepción de enseñanza, ¿no? Que asigna un lugar al docente y un lugar a los alumnos. El alumno como ese recipiente, esa tabula rasa, y el docente como el depositario del saber, pero de un saber que le fue transmitido y que él debe transmitir. Si nosotros, digamos, nos corremos justamente de esa concepción, digamos, donde entendemos que dentro de este ámbito, siempre pensando dentro del aula, los sujetos, ya sea los alumnos, las alumnas, los profesores, las profesoras, los maestros,
en esta interacción social que se genera y en este ámbito, digamos, absolutamente rico, dinámico, se va a generar un proceso de construcción donde hay conocimientos que poseen los niños y las niñas, donde hay conocimientos que poseen los profesores. Claro. Marita, hay un montón de cosas interesantes y dejo una pregunta pendiente para el próximo bloque porque nos vamos al corte. Hablaste de sujeto. El profesor de historia es un sujeto. ¿Qué pasa con la subjetividad y la objetividad en la enseñanza de la historia? Después del corte continuamos. ¿Cómo no? Enseguida volvemos. Estamos de vuelta después del corte. Voy a hacer una aclaración. Hoy no voy a pasar número de teléfono ni dirección de Facebook porque por ser hoy lunes, cuando ustedes están viendo el programa 2 de abril, feriado nacional, esto se está grabando unos días atrás. Antes de seguir voy a mandar un saludo a la señora Mariel del Blanco que me dio la posibilidad de encontrarla y conocerla a esta señora profesora. Otra vez gracias, Marita. No, por favor. Y vamos a seguir con la pregunta que quedó pendiente en el bloque anterior. En el programa anterior, del 24 de marzo, que también tuvimos docentes acá, el profesor de historia que nos acompañó dijo, yo soy un sujeto, entonces voy a enseñar desde mi punto de sujeto, acudiendo a mi subjetividad, valga la redundancia. ¿Está mal ser subjetivo en la enseñanza de la historia? Porque tiempo atrás no se podía, porque era como llevar al alumno hacia cierta inclinación ideológica. Sí, está buena la pregunta. Me parece que está muy interesante como la planteás, porque me parece que justamente subjetivos siempre fuimos, no es de hoy. ¿No? Claro, claro. La diferencia está que no se reconocía la subjetividad. En esta historia que se llama objetiva, que narra lo que efectivamente ocurrió, que es la historia fundamentalmente positivista, la historia liberal, bueno, es una mirada. No es. Claro. En todo caso, ahí está el discurso vinculado con esto de que esta es la historia. Yo plantearía, me parece, la primera cuestión a aclarar es poder deslindar que cuando hablamos de subjetividad en la historia, no estamos hablando de la subjetividad desde el sentido común, desde yo soy subjetivo y esto me gusta, no me gusta, en este sentido. Sino en todo caso, me parece, tenemos que reconocer esta cuestión de las subjetividades, en lo que hacen yo asociaría subjetividades a identidades, o sea, a la idea de sujeto, ¿no? Y como tal, como sujetos, somos productos sociales. Por lo tanto, tenemos cuestiones que hacen a nuestra identidad, pero también tenemos mucho de lo que hace a un identitario que tiene que ver con lo temporal, con lo social, con lo político, con el mundo, con la época que uno vive y se desarrolla. Pensando en la historia, en ese sentido, como otras ciencias y como otras disciplinas, porque ahí aparece una cuestión que hay una falacia en esto de las ciencias sociales son subjetivas y las ciencias exactas, formales, son objetivas. Esto, digamos, es una falacia porque la ciencia... Todas las ciencias tienen un componente social por lo que decíamos recién, porque están
justamente llevadas adelante la investigación y demás por un sujeto que es social. Exacto. Por lo tanto, la mirada hacia la matemática, hacia la biología, hacia la geografía, va a ser una mirada contemporánea, va a ser una mirada que tiene que ver con ese tiempo. En ese sentido, siempre me parece que es importante reconocer cuáles son las ideas, cuáles son los principios a los que uno adhiere. Ahora, la tarea que nosotros tenemos y nosotras, digamos, dentro del aula, es esto de generar un pensamiento reflexivo, generar la posibilidad de poder leer e interpretar su realidad y la realidad que lo circunda. ¿Esto qué significa? Brindar oportunidades, y se brindan oportunidades a través de actividades concretas, digamos, no solamente a través del diálogo, actividades pedagógicas, actividades didácticas, donde cada profesor, cada maestro encontrará el mejor camino, y no el único, sino diversos, como para, mediante diversidad de materiales, diversidad de voces, el alumno pueda confrontar, reflexionar, discutir, elaborar conclusiones. Me parece que ese es el camino, y donde él pueda construir su propia mirada, ¿no? Y pueda entender que está la suya y la mía. Podemos Porque hablar... el otro sería una soberbia, digamos, tengo que imponer, claro, ¿no? Claro. Y peligroso, además, porque tiene una cuestión de autoritarismo, ¿no? Con respecto a esto que estás diciendo, ¿podemos hablar de esa atención a la diversidad que pide la educación, dando participación al alumno, sacando un poquito de lado ese concepto de que la historia fue incuestionable? ¿Podemos revertir eso ahora con todo? La historia está muy vinculada, digamos, por su mismo objeto de conocimiento a los procesos, decía yo, políticos y sociales. Claro. Por lo tanto, está vinculado a esto de lo incuestionable desde lo que ha sido la historia oficial, ¿no? Claro. Desde ese lugar, porque así, en última instancia, la historia oficializada, vinculada al poder, se convierte en un instrumento de poder también. Entonces, desde ese lugar se torna el mármol incuestionable, claro. ¿no? Digo el mármol parafraseando sí. y pensando en esto de los héroes y demás. Pero me parece que lo rico, pensándonos como país, como ciudadanos, como argentinos, justamente en una vida en democracia, es poder cuestionar, poder repensar, no lo incuestionable, a la inversa. Yo creo, a ver, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que bajar una línea histórica, verticalista, al chico, como se hacía antes, como tal vez aprendiste vos y aprendí yo la historia, nuestra historia, es un poco subestimar y encerrar a los chicos, ¿no es cierto? Porque hoy en día, si hablamos de escuela media, el adolescente está abierto al aprendizaje y se puede trabajar con él la historia de diferentes maneras, darle participación. ¿Es así? Estamos en un, yo creo, un proceso muy rico, porque no es un proceso lineal, ¿no? Claro, a eso iba. Entonces, ni podemos hablar de una escuela en relación con lo que vos planteabas, de que se ha quedado en esa enseñanza compartimentada, ni tampoco podemos afirmar de que hay una apropiación de la historia y de las prácticas, digamos, fundamentalmente de la historia como disciplina y su didáctica, porque, digamos, es un proceso que cuesta, donde uno tiene, muchas veces uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el otro? Bueno, es que uno va poniendo lo que aprendió, lo que trae de aquella época, con lo que va incorporando. Y además es una época de cambios vertiginosos, donde los adultos tenemos que hacer giros a veces de 180 y a veces de 360.
Me parece que en ese sentido hay muchas maestras y maestros y profesores que están trabajando y que están haciendo propuestas muy interesantes, que están justamente tomando esto que vos decías, cuando uno piensa en la diversidad, yo diría, bueno, a ver, hasta el término diversidad hoy está cuestionado en el sentido si lo diverso tiene que ser de que en última instancia contemple la diversidad, pero para que se incorpore a lo que yo pienso, ¿no? Y no, Claro. no va por ahí, sino en esto de poder reconocer diferentes culturas, diferentes formaciones, diferentes recorridos, y que muchas veces las inquietudes de nuestros alumnos no son las nuestras, ¿no? Y mucho más, perdón que te corté, teniendo en cuenta que esta parte de nuestra historia, los padres de nuestros alumnos la han vivido de diferentes maneras, de diferentes lugares. En ese sentido es una cuestión semejante, por eso yo creo que está dentro de lo que ha sido el proceso de la dictadura militar, y Claro. fíjate vos que en estos últimos días ya está apareciendo en los titulares de los diarios y de los noticieros el tema del el trato, vamos a decir, a combatientes y a conscriptos, donde se habla de torturas y de justamente delitos que pueden llegar a considerarse de lesa humanidad, en el caso de Malvinas, porque no olvidemos que la guerra de Malvinas, digamos, está dentro de un periodo que denominamos terrorismo de Estado, Sí, digamos. sí. Entonces no es un hecho ajeno, No. por lo menos, digamos, un hecho ajeno en el sentido de lo que ha sido el emprendimiento de Galtieri, ¿no? Una cosa muy distinta y que tenemos que correr es justamente qué ha sucedido con los conscriptos, con los combatientes, Sí. que me parece que ese es el otro tema, y que estamos hablando ahí de víctimas del mismo modo que estamos hablando de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Es terrible. Marita, lamentablemente es muy corto el tiempo, pero antes de despedirnos, porque se nos terminó el tiempo, quiero que muestres lo que tenés ahí. Bueno, cómo no. Bueno, yo lo charlamos, pero no lo comentamos, aparte Sí. de estar trabajando desde toda la vida en la docencia. Desde hace varios años estoy en ANSAFE provincial y estoy en la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, precisamente no hubo tiempo porque Sí. es un libro muy rico que todavía no llegó a Santa Fe. La semana pasada se presentó en CETERA, se llama Malvinas, Paz, Soberanía y Descolonización. Cuando lo traigamos a Santa Fe y lo presentemos desde ANSAFE, prometemos estar por acá también. Esta es una edición que está a cargo de la CTA de los Trabajadores, de la Internacional de la Educación, de la CETERA y de MOPASOL, que es el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los pueblos, y que tiene una mirada muy interesante en realidad en relación con este acontecimiento que aún nos sigue movilizando y doliendo mucho, ¿no? Bueno, sí, realmente. Muchísimas gracias, por gracias tu a participación. Te esperamos con la presentación del libro y en otra fecha de la que podamos charlar. Muchas gracias. Nos encantó muchas gracias tenerte a ustedes. vos. Y bueno, saludo a Rodrigo, a Hugo y a todos los de ANSAFE A todos los compañeros que siempre, Sí, siempre están presentes. que sí. nos siguen siempre. Sí, cómo no. Un cortecito y enseguida volvemos ya con mi compañera sentada en la mesa. No nos dejen.